Bueno. Sí, ahí está. Dice 44, integral de hoy a dónde? De 0 a 3 pi medios. ¿Sí o no? Oigo. Sí. Del seno, del valor absoluto del seno de x diferencial de x. Bien, ¿cómo le vamos a hacer para esta integral? Bueno, si revisamos nuestras formulitas de antiderivadas, ninguna tiene qué cosa. ¿Ninguna tiene qué cosa? El valor absoluto. Pero obviamente esas son antiderivadas, las que tenemos en nuestra tablita, ¿sí o no? Esta es una integral definida, entonces esto hace que sea diferente. De hecho, que yo sepa, esta integral no la van a encontrar. No la van a encontrar. O sea, indefinida no la van a encontrar. ¿Sí? Pero sí, así sí la vamos así sí la podemos hacer. Es decir, para que me entiendan, así no se puede hacer. Fin de la discusión. ¿Sí? Pero así sí se puede hacer. ¿Queda claro? Bien, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para resolver esa integral? ¿Me puedes apagar, por favor, ingeniero? Para que también, pues, para que te haga digestión, hijo. A ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a graficar. ¿Por qué? Porque necesitamos saber en qué partes la integral es positiva y negativa. ¿Sí? Vamos a graficarla. Acuérdense que esto varía de menos 1 a 1. Aquí tenemos pi medios, pi, bueno, más chivis, pi, 2 pi, porque si no, no nos va a alcanzar. Aunque, miren, sí, vamos a ponerle así, ¿por qué? Porque yo la voy a analizar de 0 a 3 pi medios, ¿están de acuerdo? No me importa lo demás. ¿Sí están de acuerdo o no? Bien. Entonces la función seno de 0 a 3 pi medios, pues es así. ¿Sí están de acuerdo? Llega hasta aquí. ¿Sale? Ya esto pues ya no. Bueno, aunque aquí, a ver aquí como que me pasé. Porque cortan pi medios, ¿sí o no? Bien. Entonces, ¿esta integral qué representa? Es la Sin valor absoluto sería ¿qué cosa? Sin valor absoluto sería el área encerrada por la función, fíjense, por la función y el eje X. Sin valor absoluto sería esto, lo que está en negro. ¿Sí están de acuerdo? ¿Por qué? Porque esa integral significa el área, bueno, entre la curva y el eje X. Generalmente decimos el área bajo la curva, pero esta definición hay que ponerla más exacta. En realidad es el área entre la función y el eje X. Esto en el sentido de que puede ser positivo o puede ser negativo, ¿sí o no? De hecho, esto ya lo hemos estudiado. ¿Queda claro? Entonces, si me dice valor absoluto, ¿qué pasa? Que tengo que, si se fijan, esta gráfica en rojo es la función seno. Esta es la gráfica del seno de x, pero yo no quiero la gráfica del seno, yo quiero la gráfica del valor absoluto del seno. Entonces, ese valor absoluto del seno, ¿qué es lo que va a hacer? Que todo el seno sea positivo. ¿Sí? Y entonces, la gráfica del seno, la voy a poner en azul, es así. ¿Sí se fijan que me la pone todo en positivo? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Significa que esta integral es, lo voy a poner en azul, es esta. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien.
Entonces, ¿cómo visualizaríamos esa integral? Bueno, pues la visualizaríamos como la integral de 0 a pi, exactamente, del seno de x de x, menos. ¿Por qué menos? Porque esta área va a ser negativa. ¿Sí o no? El seno normal es negativo en este intervalo, ¿sí o no? Pero el valor absoluto tiene que ser ¿qué? Positivo. Pues ¿cómo lo hacemos positivo? Como menos, ¿sí o no? Aquí es pi medios, perdón. Ah, no, sí estoy bien, es pi. ¿De pi a dónde? A 3 pi medios de el seno de x de x. ¿Sí se entiende? Ahora, lo podemos analizar así, que sería a partir de la gráfica, pero yo puedo aplicar la definición de valor absoluto. También si aplico la definición de valor absoluto voy a llegar a lo mismo. A ver, ¿cómo es aplicando lo de el valor absoluto del seno? Sencillo. A ver, acuérdense que la definición de valor absoluto es x si x es mayor o igual que 0 y menos x si x es menor que 0. ¿Sí o no? Esa es la definición de valor absoluto. ¿Están de acuerdo, sí o no? Bien, si yo se la aplico al seno de x, ¿qué me va a decir? Que es seno de x, mira, sí que si seno de x es mayor o igual que 0. ¿Sí o no? Y es menos seno de x, sí que si es negativo. Entonces fíjate cómo es lo que estamos aplicando aquí. En este intervalo es que positivo. Y en este intervalo es negativo. Entonces, ¿qué va a ser el negativo? Por eso te digo, incluso mira, si quieres ese signo menos, yo digo que lo conveniente es que se lo metamos y lo pongamos así, ¿sí o no? Creo que se visualiza mejor. Porque a fin de cuentas estamos sumando áreas, nada más que aquí estamos aplicando el valor absoluto y cómo es menos. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué se me pasando ahí? ¿Qué se me pasando ahí? ¿No? Entonces fíjate, y ya este menos sale y queda como resta, ¿no? Era como lo habíamos puesto. Entonces, ¿qué pasa? A ver, antiderivada del seno. Menos coseno de 0 a pi más, bueno, este menos lo sacaríamos. Antiderivada del coseno, perdón, del seno menos seno se va a hacer más. ¿Sí estamos o no? Sale. A ver, entonces, ¿cuánto nos da esta? Menos coseno de pi menos coseno de 0. Y luego, más coseno de 3 pi medios menos coseno de pi. Bien. A ver, ¿cuánto vale el coseno de pi? Menos 1. Y el coseno de 0, 1. Todo va a ser así. Más coseno de 3 pi medios. 0, ¿no? 0. Y coseno de pi, 0 también. No, es menos 1. Ese es menos 1. ¿Sí se me acuerdo? Luego, ¿pues cuánto me va a dar? 3. ¿Sí o no? ¿Quieren ver? Oigo. A ver. Por favor, ingeniero, ayúdanos, ¿no? Gracias. Mira nomás. A ver, primero vamos a comprobar. Ahorita lo noto.
abrir la mano. ¿Y ya se compuso, ingeniero? Ya. ¿De qué se enfermó? No, nada, me dolía la cabeza por no dormir. ¿Y por qué no duermes? Viendo el Netflix. No, estoy haciendo una tarea. ¿Dónde? Estaba haciendo una tarea ¿De qué? de gestión de costos. ¿Ya estuvo? Sí, ya, profe. ¿Cómo sacaste? Reprobamos. ¿Cómo te reprobaron? ¿Por qué? ¿Sí? Sí, es que el examen estaba bien difícil. ¿Y por qué o qué? Es que sí, estaba medio complicada esa materia y la subestimé. ¿Por qué me llaman? Ni sé cómo se llama la maestra. Ya lleva Por eso reprobó. la tercera parte del semestre, ya no sabe cómo se llama el profesor. Sí, ¿Cómo se llama la materia? Amalia. Se llama Amalia. Amalia. No lo ubico. De lista tal vez. Trabaja según que trabaja en gobierno, es una profesión muy chida. Es que, por ejemplo, contabilidad. Yo llevé la materia de contabilidad en la prepa. Y a pesar de que pues, uno dice, no, pues contabilidad, pues tiene que ser alguien que la sepa explicar. Yo, por ejemplo, no entendía los asientos y de los asientos sale todo. Sí, nosotros tampoco lo entendemos. O sea, tienen que explicar bien qué es cada cosa. Y sí, la maestra que tuvimos, la verdad, no se le entendía, pero algo tan simple que debió de ser, pues, la bronca es que batalla uno. ¿Es de dónde? 3,5, ¿ya? Sí. Entonces, ¿usted sí está de acuerdo con que a veces los maestros sí tienen mucho que ver, profe? Claro. Bueno, también tiene que ver el alumno, ¿no? Tiene que ver también. Es 50-50, ¿no? Yo diría que es un 80-20 y el 80 es el alumno. Sí, o sea, tú puedes tener los peores profesores, pero si tú quieres aprender, si tú quieres estudiar, lo puedes lograr. Y más ahorita no hay pretextos, o sea, ahorita tienes muchos recursos para estudiar por tu cuenta. ¿Sí? Miren, ahí está, 3, ¿sí o no? Pero, pues sí, es principalmente el alumno, ¿eh? O sea, y esto es una realidad. Y en ingeniería muchas veces hay que hacer autodidacta. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque todo va cambiando. Bien, pues ahí está ese ejercicio. ¿Sí ya se fijaron? Sí. Vamos a continuar. Pasamos a estos ejercicios que son ya de aplicación, como habíamos dicho. ¿Sí? Pongan atención. Vamos a irnos por grupitos. Tenemos aquí del 49 al 54. Sí, caray, no se ve. ¿Le puedes borrar, por favor, ingeniero? Gracias, ingeniero. ¿Sí se alcanza a ver? No oigo. A ver, del 49 al 53, ya le aumentamos más el tamaño, para que me digan cuál quieren que analicemos. Rápido. Gracias, ingeniero. A ver, ¿cuál? Rápido. 52. Vamos a hacerlo más grandecito. Estos son de aplicación, ¿eh? Dice, la población de abejas de miel comienza con 100 abejas y se incrementa a una tasa de n' de t abejas por semana. ¿Qué representa esta integral? El crecimiento. A ver, pero hay que ser más específico. En crecimiento en 2 semanas. Ok, la población de abejas en 15 días, ¿no? En 2 semanas. ¿Por qué? Porque esta es la población inicial de abejitas.
¿Sí o no? Se empiezan a reproducir. A esta tasa la voy a integrar. Esto viene siendo una derivada. Esto viene siendo dn en dt. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Esto, el integrando, viene siendo dn en dt. Y lo multiplico por dt. Entonces, ¿qué significa? Literalmente significa eso. Eso sí lo puedo hacer porque una diferencial nunca es cero. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy integrando la variación de la población de abejitas de 0 a 15. Y de hecho esto se estudia en el documental que les pasé. En la anotación de Leibniz. Por eso Leibniz, miren, el vídeo está muy claro. Habla acerca de la personalidad de estos dos gigantes, ¿sí? Estos dos enormes hombres. Y por ahí también les voy a pasar otro vídeo, un poco más histórico. Pero vemos, por ejemplo, la personalidad de Newton, muy huraña, muy a veces hasta soberbia, muy diferente a Leibniz, o Leibniz, ¿sí? Depende cómo lo quieras interpretar. Este cuate era muy, pues miren, yo diría que hagan de cuenta el amargado de la fiesta y el social de la fiesta. Esas eran las personalidades principales. ¿Sí? Era mucho más, tenía pues, un carácter un poquito más humano Leibniz, sin, claro, menoscabar también las contribuciones y la personalidad también de Newton. Pero pues ya ven que pues sí hubo mucha rivalidad, ¿no? Bueno, principalmente de parte de Newton, porque yo estoy seguro que Leibniz pues hasta hubiera dicho, sí, hombre, los dos fuimos, es más, mira, tú descubriste esto, tú lo aplicaste más para estas cosas, y yo creo que a Leibniz no le hubiera costado ningún trabajo habérselo dicho a Newton, es más, hasta le hubiera invitado unas cervezas ahí en Alemania, ¿verdad? Pero sí, definitivamente Newton jamás hubiera reconocido, y de hecho nunca lo hizo, la genialidad de Leibniz, ¿sí? Porque sí, la notación de Leibniz hace posible que se entienda el cálculo. ¿Sí o no? Ahí está. Bueno, entonces pues sí, es eso. Claro, suponiendo que las abejitas no mueren, ¿verdad? En que 2 semanas mantienen su población. O sea, ninguna de ellas se nos va. Bien, pues a ver, agarrense otro. A ver, por ejemplo, uno de ahí. ¿Sí? 56. Vamos a ver qué dice. Si las unidades para X son pies y las unidades para E de X son libras por pie, ¿cuáles son las unidades para la derivada? Oh, qué canción. Ahí va. ¿Cuáles son las unidades para dA en dx? ¿Cuáles son las unidades para la integral de a de x de 2 a 8? ¿O qué unidades tiene? Bueno, a ver, vamos a ver. Primero, las unidades de x son pies. ¿Sí? Pies. Y a de x son libras por pie. ¿Sí? ¿Vale? Vamos a ponerle aquí FT. Muy bien, entonces, a ver, ¿qué unidades tiene dA en dx? Fíjense que estos ejercicios no se pueden responder si no analizamos o entendemos la notación de Leibniz. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿cuáles serían las unidades de la derivada de A con respecto de X? ¿Cuáles? No. A ver, dA, ¿qué unidades tiene? Libras por pie. Sobre. Acuérdense que es una taza. ¿Qué unidades tiene de X? 10.
Entonces, ¿qué unidades van a ser? Libras sobre 10. Libras por pie cuadrado. Por eso les estoy diciendo que la notación de Leibniz es increíble. Si ustedes hubieran analizado eso con la notación de Newton, dirían, ah, chingada, pues quién sabe, ya no le sé, estarían así como el meme del John Travolta, ¿no? ¿Señora qué le hace? ¿Y qué película fue esa? La de Saturday Night. ¿Eh? No, pensé que era Saturday Night. ¿Eh? Pulp Fiction, tiempos violentos. Ahí sale, ¿no? Así como que, pues, ¿qué pedo? ¿Sí o no? ¿Sí la viste? Sí, ¿Está bueno? está muy ¿Y bueno. viste el video que compartí? Está bien. ¿Y el del Bopango? Nada más lo escuché, pero realmente no lo analicé. No, pero a ver, hay una cara. Ay, voy a ver de otra vuelta de Rápidos y Furiosos. Sale. Ahora, ¿cuáles son las unidades? A ver, de esto. A de t. No, A de x de x. A ver. ¿Qué unidades tiene A de x? ¿Qué unidades? Libras por pie. ¿Qué unidades tiene de x? 10. ¿Qué unidades va a tener la integral? Libras. ¿Qué viene siendo esta integral? ¿Cuántas libras hay en este intervalo? ¿Cuántas libras? Sí, porque no nos dice si está hablando de un cable o de un tubo, nada, ¿verdad? ¿Cuánto masa hay de 2 a 8 pies, ¿verdad? Del material, no sabemos, puede ser una barra, puede ser una varilla, ¿sí? O sea, fíjense, todo ese tipo de cosas lo van a aplicar. ¿Eh? A ver, 55. ¿Eh? 55. A ver, dice, órale, por favor, ingeniero. Ya hicimos anotaciones. Gracias. Dice, ya, ¿no le ofreciste a nadie? Es que. No, bro, pues es que luego que te para todo compañero. A ver, dice, si las unidades para X son pies y las unidades para A de X son, no lo acabamos, 55, perdón. Si X está medida en metros y F de X está medida en newtons, ¿cuáles son las unidades para esta integral? ¿Y qué significa? Sí, porque es importante saber qué significa. A ver, es la integral de 0 a 100 de F de X diferencial de X. Muy sencillo. ¿Qué unidades tiene F de X? Newton. ¿Qué unidades tiene X? Metros. Entonces de X son metros. ¿Sí o no? Sí. A ver, entonces ¿eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Qué sería? Algo que se les ocurra, por favor, ingenieros. Algo. ¿Qué es measure? Medidas. Se me olvidó, perdón. Sí, pero concéntrate nada más ahí, ingeniero. Ahí está todo en lo que acabo de anotar ahí. Ya voy a noviembre, ¿verdad? Octubre, noviembre. A ver, entonces, Debe ser la fuerza aplicada en un intervalo, ¿no? no. A ver, bueno, ¿cómo lo interpretan? Es que esa es la clave de todo, jóvenes. Miren,
Si no interpretamos el problema, y de hecho no estamos interpretando el problema, hay que interpretar pues, el enunciado. Interpretar el problema ya es algo un poquito más cañón, ¿no? Entonces, si no somos capaces de entender eso, pues estamos aprendiendo cálculo de noche. Sí, porque, a ver, si yo me voy a contentar con las integrales indefinidas, con las antiderivadas, con sacar la integral, déjala. Es una abejita, no te hace nada. Una interpretación podría ser la cantidad de newtons que se está ejerciendo después de jalar una cuerda cierta cantidad de metros. A ver, o allá puede ser. A ver, ¿alguien más? Es el trabajo realizado por esta fuerza al recorrer una distancia de 0 a 100 metros. ¿Sí o no? Esta fuerza en newtons al recorrer una distancia de 0 a 100 metros. Es el trabajo. ¿Sí o no? Es importante. Si no, imagínense, les van a poner un manual o algo. ¿Y qué es? O sea, aguas. Miren, por ejemplo, aquí hay uno también interesante, el 51. Dice, a ver, si el aceite se gotea, pero es un goteo como de que se está saliendo, ¿vale? Filtra. Puede ser, sí. De un tanque a una tasa de R de T galones por minuto en el tiempo T, ¿qué representa esta integral? A ver, ¿es la integral? La integral de 0 a 120 R de T dt. ¿Qué viene siendo R de T? Nos dice la tasa en cómo está saliendo el aceite, cómo se está filtrando. Sus unidades son galones por minuto. Obviamente, esto es galones por minuto y obviamente la diferencial de tiempo, ¿qué unidades tiene? Minutos, ¿sí o no? Minutos, queda. Bien. A ver, entonces, este producto, ¿qué unidades va a tener? Galones. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuántos galones de aceite se filtraron o se vertieron en 2 horas? ¿Sí o no? ¿Sí? Vayan anotándolo. Porque si no, luego van a decir, oye, ¿esto qué significaba? Vayan anotándolo. A ver, aquí ya hay más ejercicios, menos ya son de física. A ver, vamos a hacer uno de esos son de movimiento. Dice la velocidad, la función velocidad en metros por segundo es dada por una partícula que se mueve a lo largo de una línea. Encontrar, inciso A, el desplazamiento, e inciso B, la distancia recorrida por la partícula durante el intervalo de tiempo dado. A ver, entonces, ¿cuál? Rápido. 57. Bien. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Me está hablando de 2 variables muy relacionadas, pero que son diferentes. Me está hablando de distancia y de desplazamiento. No es lo mismo. ¿Sí? No es lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre distancia y desplazamiento? El desplazamiento depende del tiempo que cualquier tiempo. Desplazamiento es de cuánto nos movimos, digamos, de aquí a allá y pues allá nos quedamos, ¿no? Y la distancia es si regresamos, cuánto recorrimos, ¿no? La distancia.
decir que nosotros nos movimos del punto de partida al punto donde quedamos, el desplazamiento a todo el recorrido que hicimos. Bueno, ahí están metiendo algunas cosas, pero tal vez no como debe de ser. A ver, el desplazamiento es un vector y la distancia es un escalar. De hecho, la distancia es la magnitud del desplazamiento. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Miren, algo que más o menos por ahí comentó su compañera, y es muy joven, pero a lo mejor no quedó muy claro. Vamos a suponer que yo me muevo de aquí a la puerta y de la puerta vuelvo a regresarme aquí a... ¿Qué está mandando ahí mensajes? No, ¿Quién hablas? nadie. Entonces yo me muevo de aquí a la puerta y luego de la puerta aquí a mi lugar. Si vamos a suponer que de aquí a la puerta son 4 metros. Vamos a suponer, ¿no? 4 metros. Bien. ¿Qué distancia recorrí? De aquí a allá son 4 y de allá para acá son otros 4. ¿Qué distancia recorrí? 8. ¿Sí? Esa es la distancia. ¿Pero qué desplazamiento tuve? Bueno, 0. Sí, más 5 y luego menos 5. ¿Sí? Porque si yo voy a la derecha, positivo, y luego me muevo a la izquierda, negativo. ¿Sí? Entonces, esa es la gran diferencia. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Por eso es que la distancia, vamos a ponerle así, es la integral de b de t de t. ¿Sí? Sí, ¿por qué? ¿Qué unidad tiene la velocidad? ¿Qué unidad tiene la velocidad? Bueno, no, ingeniero. Aguas. No. A ver, tú dile, chato. Bueno, esa es la fórmula, pero ¿qué unidades? Vamos a suponer el sistema MKS. Metros por segundo. Y dt. Segundo. Entonces, obviamente, las unidades de esa integral son metros. ¿Sí? Bien. Según lo que acabamos de ver. También pueden hacer ese análisis dimensional. Pero esa es distancia. ¿Sí? Nada más que con valor absoluto. Con valor absoluto. Cuando es desplazamiento, no lleva valor absoluto. ¿Sí? Vamos a poner aquí de TO a T1. T subíndice. Bueno, T subíndice será T subíndice. Sí, ¿por qué? Porque acuérdense, en la distancia que hicimos, 5 a la derecha y luego 5 a la izquierda, es el valor absoluto, 5 y 5, 10, ¿sí o no? Pero en el desplazamiento se considera el signo. Entonces, esto es distancia y el de abajo desplazamiento. Y de hecho esas fórmulas están aquí, miren. Se las voy a mostrar. Miren, aquí está. Distancia con valor absoluto, no igual. Y desplazamiento sin valor absoluto. ¿Quedó claro? No igual. Bueno, entonces si nos está pidiendo encontrar la distancia y el desplazamiento, ¿cómo le vamos a hacer? A ver, primero es el desplazamiento. La integral de b de t dt. ¿De dónde a dónde? ¿Y eso a qué es igual? A la integral de 0 a 3 de 3t menos 5. No oigo. No oigo. Sí. Entonces aquí ¿cuánto me da? Antiderivada de 3t. A ver. 3t
3t cuadrado sobre 2. Y de 5 menos 5, 5t, ¿no? Muy bueno. Bien, entonces ¿cuánto me va a dar? 9, 27 medios menos 15. Sí, porque en el inferior me da 0, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuánto es esto? ¿Menos 3 medios? ¿Menos 3 medios? Oigo, obviamente, metros, al final le ponemos ya las unidades, ¿no? Oigo, metros. Pero fíjense, negativo. ¿Sí se fijaron? Ahora, distancia. ¿Aquí qué pasa? ¿Oigo? Sí. ¿Y cómo quedamos si hacíamos estas? Lo podemos hacer de dos formas. Con la definición o gráficamente. ¿Sí? A ver, si yo hago la definición sería, a ver, integral de 0 a 3 de 3t menos 5 barra absoluto diferencial de t. Bien, así déjenlo. Para que, bueno, aquí ya se va a poner. Entonces, ¿cómo es esto? Fíjate, aguas, pongan atención. 3t menos 5, si 3t menos 5 es mayor o igual que 0. ¿Luego? Sí. Bueno, apágale por favor el teléfono para acá. Y, bueno, o menos 3t menos 5, ¿sí qué? Pero esto, bueno, vamos a dejarlo así. Pero a mí me interesa qué cosa, saber dónde cambia. ¿Sí o no? ¿Y eso quién me lo dice? Pues las desigualdades. ¿Esto qué me dice? ¿Se acuerdan de las desigualdades, no? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Y aquí qué va a ser? No oigo. ¡No oigo! Entonces, ya está. A ver, voy de 0 a 3. En 5 tercios, en adelante, positivo. Pero antes de 5 tercios, negativo. Entonces voy, ¿de dónde, dónde? Del 0 a 5 tercios, y ahí cómo es. Ahí cómo es menor que 5 tercios, ¿cómo va a ser? Negativo. ¿Sí o no? Sí. Luego más. De 5 tercios en adelante, pero nada más llega hasta 3. Perdón, aquí 5 tercios, disculpen. Luego, entonces va de 5 tercios a donde a 3 va a ser ¿qué? Ahí está. Fíjate, y necesitas hacer la gráfica, pero obviamente tienes que aplicar el valor absoluto. Luego, sí. A ver, vamos a sacárnosla. Menos 3 medios de t cuadrada, menos 5t. Luego, luego, aquí se va a hacer más. Este menos. Luego, y luego es más 3 medios t cuadrada menos 5t. Y esto es de dónde a dónde. ¿La hacen? ¿La hacen? Sí. Bueno, háganla y mañana la traen, por favor, ya nada más para... ¿Sí? Sí. ¿Preguntas, dudas? ¿Está fácil, no? ¿Sí o no? Hay que venir conmigo, profe. ¿Perdón? Déjenme pasar lista.